Hoy quería hablaros de la polémica que se ha suscitado en Valencia en relación con los trenes de cercanías, su llegada a la Estación del Nor y la celebración de las fallas en esa ciudad. Desde hace 3 años, este era el tercer año, el Ayuntamiento de Valencia viene formulándole a Renfe una petición recurrente consistente en que limite la llegada de los trenes a la Estación del Nor durante un par de horas, una franja horaria, para evitar que la afluencia masiva de viajeros en esos trenes, que en algunos casos pueden llegar hasta los 1.400 pasajeros por tren, causara un problema de seguridad en el entorno muy colmatado de gente y con la finalidad de evitarlo, bueno, pues que durante ese tiempo no llegaran trenes a la estación del Nord. Hasta ahora Renfe se había venido negando a adoptar esa medida con buen criterio, a mi juicio, porque consideraba que la seguridad en la ciudad de Valencia durante las fallas, los controles de aforo, las limitaciones de aforo, eran una competencia estricta del Ayuntamiento de Valencia y que suprimir, aunque fuera durante un tiempo, un servicio de primera necesidad como es el tren, recuerdo que hay gente que lo usa para trabajar, no todo el mundo puede celebrar las fallas en Valencia. Y aparte consideramos que desde el punto de vista de la movilidad era una mala propuesta. Pero este año a la propuesta del ayuntamiento se le acompañó de informes policiales y de bomberos en los que taxativamente se le solicitaba, se le requería a Renfe para que los trenes durante esa franja horaria no llegasen a la estación del Nord. A lo que Renfe no se vio en otra tesitura que la de aceptarlo. Lo contrario hubiera sido desatender la petición del ayuntamiento fundamentada en razones de seguridad respaldadas por informes de los técnicos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando echa pública la medida y no sé si ante la reacción ciudadana desfavorable o no sé por qué razón, la alcaldesa de Valencia, lejos de explicarla, de justificarla, de hacer pedagogía, oye, esto tiene que hacerse por motivos de seguridad, lo que hace es desmarcarse de su propia petición y culpabilizar a Renfe de una decisión que no es suya, a la que se ha visto obligada. Primero, diciendo que es que ella no esperaba que Renfe no pusiera autobuses. Renfe le comunicó por escrito que no iba a poner autobuses, entre otras razones porque ¿cuántos autobuses hacen falta para meter a 1.400 personas que llegan en uno de los 8 trenes que llegan en esa franja horaria a la estación? Es decir, estamos hablando de 8 o 10.000 personas a meter en autobuses y luego ¿por dónde los metemos? En la ciudad de Valencia, cuando ya, precisamente por la celebración de los eventos, es muy complicado. Ya se le dijo que no. Lo que se le pidió a la MT de Valencia es que reforzara los servicios que ya tenía, si es que querían adoptar esa medida. Pero ya el colmo es que ayer llegase a decir que ella nunca dijo que los trenes no llegaran a la estación del Nord. Pero si está por escrito. Yo no he visto un caso de deslealtad política como este en mi vida. En mi vida. Que una administración de un territorio te pida que adoptes una medida que tú no quieres tomar, que además te perjudica como prestador de un servicio y perjudica a tus clientes, a tus usuarios, que accedas a ello contra tu voluntad, atendiendo a razones de estricta seguridad y que la administración que te ha hecho la solicitud se desmarque y no quiera saber nada, es algo que yo no he visto, como digo, en mi vida. Me parece inaceptable el comportamiento del Ayuntamiento de Valencia y me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho su alcaldesa. Que cada cual saque las conclusiones que quiera. Aquí solo hay una verdad, que es que el ayuntamiento quería que se adoptara una determinada medida, que quien tenía que adoptarla no quería hacerlo y se vio obligado por la petición y por razones de seguridad basadas en informes técnicos, que quien solicitó eso hoy, ahora, está intentando engañar a la ciudadanía de Valencia. Y yo, desde luego, como ministro, no lo puedo ni lo voy a consentir de ninguna de las maneras. Que la ciudadanía de Valencia sepa quién es responsable de esta decisión. Nosotros no la hubiéramos tomado, pero no hemos tenido otra salida. Y que quien la tomó, quien la solicitó, quien la pidió, que la defienda públicamente, igual que ha intentado justificarla y defenderla con los informes que ha acompañado. Que le explique a la ciudadanía por qué pidió esto, cuáles son las razones y que responda ante los ciudadanos de sus decisiones. Lo que no va a hacer Renfe responder de unas decisiones que no hubiera tomado si no hubieran sido solicitadas por el Ayuntamiento de Valencia y justificadas con informes basados en seguridad. Que quede claro.